echo. My life is a party, my home is the club. I party like a rock star, dance until I drop my... Bienvenidos, mi nombre es Isaías Benítez y hoy les estaré hablando sobre los tipos de memoria y dispositivos de almacenamiento de un ordenador. Bueno, pero antes, ¿qué es el almacenamiento? El propósito del almacenamiento es guardar datos que la computadora no esté usando. El almacenamiento tiene tres ventajas sobre la memoria. Hay más espacio en el almacenamiento que en la memoria. El almacenamiento retiene su contenido cuando se apaga el computador y el almacenamiento es más barato que la memoria. El dispositivo de almacenamiento más común es el disco magnético. El dispositivo que contiene el disco se llama unidad de disco drive. La mayoría de las computadoras personales poseen discos duros no removibles. Además, usualmente hay una o dos unidades de disco flexible. El disco duro normalmente puede guardar muchos más datos que un disco flexible, y por eso se usa un disco duro como el archivero principal de la computadora, y en cambio los discos flexibles se usan para cargar programas nuevos y o datos al disco duro. Memoria principal o memoria RAM. Con su acrónimo de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, es donde el ordenador guarda los datos que se está utilizando en el momento presente. Se llama de acceso aleatorio porque el procesador puede acceder a la información desde cualquier punto, sin tener que acceder a información anterior y posterior. Es la memoria que se actualiza constantemente y que pierde todos sus datos cuando el ordenador se apaga. De acuerdo al tipo de placa madre que utilicemos en nuestra PC, esta estará provista de diferentes zócalos según su antigüedad, donde podremos utilizar memoria RAM, DDR, DDR2, DDR3 y DDR4. Las memorias DDR trabajan transfiriendo datos a través de dos canales, de manera simultánea y en el mismo ciclo de reloj. No obstante, son compatibles con procesadores más potentes en cuanto a ciclos de reloj. Al ser una tecnología más moderna, las DDR2 poseen notables diferencias con sus antecesoras, entre las cuales las más significativas tienen que ver con la transferencia mínima, ya que mientras las DDR tradicionales son de 1600 MB por segundo, las DDR2 son de 3200 MB por segundo. Las DDR3 incorporan importantes mejoras en el campo de las memorias DDR, entre las que se destacan el hecho de que se pueden transferir datos en una tasa de reloj efectiva de 800 a 1600 MHz por segundo, superando en gran medida a sus antecesores, como por ejemplo la DDR2, que tenía una velocidad de 533 a 800 MHz por segundo, y las DDR tradicionales, que tenían una velocidad de 200 a 400 MHz por segundo. Las DDR4 poseen una velocidad de 2667 MHz, mientras que su tasa de transferencia es de 21300 MB por segundo. Memorias RAM. Además de las memorias RAM, las computadoras también trabajan con las memorias ROM, Read Only Memory, que como su nombre lo indica es una memoria solo de lectura. Sirve para dar inicio a la BIOS, la cual básicamente es un programa que contiene las instrucciones necesarias para poder guiar a la computadora durante su arranque. Básicamente la ROM es un chip que en su interior almacena la información necesaria para poder dar arranque a cualquier dispositivo electrónico. Una de sus más grandes características es que tiene la capacidad de conservar los datos aun cuando no haya energía que la alimente, al contrario de las RAMs, que si no son energizadas pierden totalmente su energía. Las memorias ROM cumplen la importante función de almacenar en su interior los códigos que dan arranque a los módulos que componen la computadora, es decir,
todo lo que se necesita para poder comenzar a trabajar en el ordenador, así como también el sistema operativo de la PC. Con el paso de los años, las memorias ROM han ido evolucionando para adaptarse a las nuevas tecnologías. Las memorias ROM Read Only Memory. Este tipo de memoria solo lectura, fue la primera que se desarrolló y fabricó, y la información que se debía contener se grababa mediante un proceso que implicaba una placa de silicona y una máscara. Este tipo de memorias ya no se utilizan, siendo reemplazadas por las que detallaré a continuación. Las memorias PROM, Programmable Read Only Memory. Las memorias PROM o memoria programable solo de lectura vieron la luz a fines de los años 70 y su programación, es decir, la carga de datos que debía tener, se efectuaba quemando unos determinados componentes electrónicos llamados diodos, con una sobrecarga de tensión con un dispositivo llamado programador ROM. Los diodos afectados por la tensión corresponden a 0 y los demás corresponden a 1. Así, forman un código binario que el ordenador puede procesar. Los EEPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Los EEPROM, también conocidos como memoria programable y borrable solo de lectura, son básicamente memorias PROM, pero con la particularidad de que pueden borrarse. El modo de programar estas memorias es a través de rayos de luz ultravioleta, que penetran en el circuito a través de una ventana del encapsulado del chip. Cuando el chip se somete a la luz ultravioleta, todos los bits vuelven al estado 1. EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Las EEPROM, o también memoria programable de solo lectura borrable eléctricamente, son como las PROM borrables. Sin embargo, este procedimiento es mucho más sencillo en las EEPROM, ya que pueden realizarse mediante una determinada corriente eléctrica. Memoria caché. Otras de las memorias que utiliza la computadora es la denominada memoria RAM, más conocida como memoria caché. El proceso que realiza la memoria caché es el de guardar las ubicaciones que ocupan los programas que han sido ejecutados, de tal forma que cuando vuelvan a ser iniciados, el acceso a las aplicaciones sea más rápido. Entre las memorias caché podemos encontrar tres tipos. El caché Layer 1 se encuentra en el interior del procesador y funciona a la misma velocidad que este, en el cual se guardan instrucciones y datos. El caché L2 suele ser de dos tipos, interno y externo. El primero se encuentra dentro de la placa madre, mientras que el segundo se halla en el procesador, pero de manera externa, lo que lo hace más lento que el caché L1. El caché L3, que solo vienen incorporados en algunos de los microprocesadores más avanzados, lo que resulta en una mayor velocidad de proceso. Memorias secundarias. Las memorias secundarias son dispositivos secundarios porque no son primordiales para el funcionamiento de la computadora. Son parte de la memoria secundaria, los discos duros, disqueteras, unidades ópticas, unidades de memoria flash, discos zip, etc. Dispositivos de almacenamiento magnético. El almacenamiento magnético es un tipo de almacenamiento de datos, en donde se utilizan patrones magnéticos para representar datos. Ejemplos: disquete, disco duro, cinta o papel magnético. Funcionamiento básico del almacenamiento magnético. Para leer la información, el cabezal de lectura detecta la polarización de cada sección de la superficie magnética, para transformarlos en dos posibles estados, 1 o 0.
Dispositivos de almacenamiento óptico. El almacenamiento óptico es un tipo de almacenamiento de datos en donde se utiliza un láser para escribir o leer en un disco óptico. Ejemplos: CD, DVD y Blu-ray. Funcionamiento básico del almacenamiento óptico. Un láser de escritura quema la superficie del disco óptico, produciendo dos estados posibles, 1 o 0. Dispositivos de almacenamiento en memoria flash. El almacenamiento en memoria flash es un tipo de almacenamiento de datos. Permite que múltiples posiciones de memoria sean escritas o borradas en una misma operación, mediante impulsos eléctricos. Soportes flash. Los soportes flash son todos aquellos medios en donde se almacenan datos en memoria flash thumb, como pendrive o memoria USB, tarjetas de memoria o unidad de estado sólido o SSD. Ventajas del uso de almacenamiento flash. Menor tamaño físico, no hay partes móviles, se calientan menos. Además, el costo ha ido decayendo al paso de los últimos años. En la actualidad, prácticamente los dispositivos emplean chips flash en lugar de los tradicionales discos duros, disquetes magnéticos o cintas magnéticas. El almacenamiento en la red y en la nube. El almacenamiento en la red o en línea es un tipo de almacenamiento de datos, donde los datos son almacenados o accedidos a través de una red de computadoras, la cual puede ser una red local, internet, red MAN, etc. Dentro de esta categoría de almacenamiento se incluye el almacenamiento en la nube o internet. Nube. El almacenamiento en la nube es un tipo de almacenamiento de datos en donde la información se guarda en la llamada nube, internet. Funcionamiento básico del almacenamiento en la nube. El usuario contrata el servicio de almacenamiento para luego poder guardar, eliminar o acceder a sus archivos, empleando diferentes métodos disponibles por el servicio. Los métodos usuales para el acceso a la nube son: 1. A través de una unidad virtual dentro de nuestra computadora. 2. A través de una aplicación en el celular, la cual permite acceder a los archivos. 3. A través de un navegador web previamente autenticado. En conclusión, existen múltiples dispositivos de almacenamiento que ayudan al funcionamiento óptimo de la computadora. Van a ir evolucionando, de hecho están evolucionando. Por ejemplo, los dispositivos que antes tenían 128 MB no se comparan a los que ahora son de 128 GB. Vamos a ir evolucionando y vamos a ir cambiando. Muchas gracias por su atención, espero que les guste el video.